Bienvenidos y bienvenidas. A continuación voy a desarrollar brevemente las líneas argumentativas que planteaba en una comunicación para esta última edición de Nodos del Conocimiento 2025. La comunicación lleva por título El alumnado como Bestand en la era de las tecnologías hiperextimizantes. Vamos, por tanto, a detenernos en una preocupación que atraviesa de forma no tan pretendidamente silenciosa las instituciones educativas. Se trata, en síntesis, de la condición que adquiere el alumnado en la era de la inteligencia artificial, pensada para esta comunicación desde la crítica heideggeriana de la técnica. En la obra La pregunta por la técnica, Heidegger nos recuerda que la técnica no es ante todo un conjunto de instrumentos, sino que más bien pasa por ser una suerte de modo de desocultamiento. El Gestell, ese concepto al cual recurre para definir el armazón que emplazaría a la técnica, organiza la realidad para que aparezca como fondo disponible, es decir, como bestand, como una reserva lista para ser explotada. Bajo este régimen ontológico, lo real y sus componentes comparecen únicamente en la medida en que pueden ser calculados, gestionados y optimizados. Lo problemático es que al interior de este proceso también lo humano es convocado como un recurso más, es decir, aquello que somos se vuelve susceptible de registro, cómputo y aprovechamiento. Si trasladamos esta pregunta a nuestro presente digital, podemos observar cómo un horizonte de tecnologías intensifican la externalización de la vida subjetiva. A estas tecnologías podríamos denominarlas tecnologías hiperextimizantes, retomando el concepto lacaniano de extimidad. En suma, estas tecnologías serían ensamblajes que harían que el pensamiento deje de habitar solo la interioridad del ser humano para proyectarse en infraestructuras de datos, algoritmos y modelos estadísticos. Hoy, en efecto, como comprobamos, convivimos con tutores conversacionales, con sistemas de recomendación, con analíticas de aprendizaje y con evaluaciones automatizadas. Cada uno de estos recursos convierte gestos, titubeos, ritmos de lectura o estilos de escritura en variables, registrables, comparables, analizables. La inteligencia artificial nos enseña que ya no comparecemos ante el mundo solo con lo que hacemos, sino con las trazas que dejamos al hacerlo. Somos cada vez más comprensibles para este sistema que nos observa, y en esa hipervisibilización de nuestros actos, de nuestras acciones, de nuestras decisiones, se diluye la frontera entre interior y exterior, es decir, que la experiencia se desborda en un flujo constante de etiquetado, clasificación y retroalimentación. En este cruce, el alumnado aparece como bestand. Por un lado, acude la inteligencia artificial como reserva infinita de información y resolución de tareas. Por otro, su propia actividad es transformada en insumo, es decir, tiempos de permanencia, rutas de navegación, ritmos de estudio, microdecisiones en el aula. Todo ello alimenta sistemas que diseñan trayectorias y que modelan comportamientos futuros. La consecuencia no es únicamente una vigilancia sistemática, sino que nos exponemos a un riesgo de mutación pedagógica. La formación, entendida como apertura a lo inesperado, se sustituye entonces por un proceso iterativo de ajustes orientados a la optimización de objetivos. La singularidad queda subordinada a patrones performativos entonces que la técnica es susceptible de estabilizar midiendo, comparando, sancionando y corrigiendo. Ahora bien, esta doble captura no constituye en absoluto un destino. Pensar el Gestell para Heidegger no implica rechazar la técnica, sino sustraerla de su pretensión de exclusividad. En el ámbito pedagógico, esto se traduce por la apertura de espacios para facilitar formas de aprendizaje que no se agoten en la lógica del rendimiento ni en la traducción del sujeto al dato. La propuesta que defiendo, por tanto, se sostiene en dos líneas claras. La primera consiste en articular
lo que llamaríamos pactos de opacidad, es decir, conformar espacios, zonas de la actividad educativa que no sean absorbibles por métricas informáticas. Por otro lado, para ello deberíamos desarrollar actividades que cultiven la conversación genuina, la duda, la demora reflexiva, lo contemplativo, lo no inmediatamente computable. Es decir, en suma, prácticas que recuerden que el aprender no se deja reducir a un patrón medible. La segunda propuesta apunta a una alfabetización crítica de la extimidad. Esto implicaría capacitar a nuestro alumnado para analizar qué expone de sí cuando interactúa con sistemas inteligentes, pasando también por reflexionar ante quién lo expone y con qué consecuencias lo hace. En otras palabras, esta opción pasaría o esta propuesta pasaría por formar a nuestro alumnado en esa alfabetización digital para que pueda comprender y modular su propia acción técnica, su propia interacción con estos sistemas. Estas dos líneas, estas dos líneas perfilarían lo que podríamos llamar un principio de disponibilidad invertida, es decir, una escuela que no tratará al alumnado como una reserva cuyos significados quedan agotados en los datos que lo representan, sino una escuela que más bien lo reconozca como un interlocutor válido o válida, como presencias que no puedan ser disueltas en indicadores ni sustituidas por perfiles probabilísticos. Nuestra tarea pedagógica, quizá una de las más urgentes en este tránsito civilizatorio que nos dibuja en el futuro la inteligencia artificial, consiste, qué duda cabe, en sostener procesos de intersubjetivización que permitan a nuestro alumnado no solo aprender con la técnica, sino también a situarse frente a ella, es decir, aprender a cómo interactuar de la forma más positiva con todos los desafíos que nos plantean estos recursos tecnológicos. El objetivo no es en absoluto negarla ni erradicarla, sino simplemente evitar que mediante esa interacción, mediante ese disponerse a estas tecnologías digitales, se cierre el horizonte de lo que en realidad, por otros caminos pedagógicos, podrían llegar a ser. Muchas gracias por su atención.